Heroica TV, el canal de Tacna. Pater noster, qui sinceri, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas. Queridos hermanos y hermanas, saludo a todos ustedes muy cordialmente en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos encontramos celebrando en este domingo 24 de julio la 17ª semana del tiempo ordinario. En esta semana, el mensaje que nos presenta la Iglesia a través de los textos que se han escogido para esta celebración eucarística nos llevan a considerar la importancia de la oración, ser cristianos orantes, hombres y mujeres de oración. En pocas palabras, amigos de Dios, porque esa es la oración. Uno de los lenguajes de la amistad precisamente es la conversación, ¿no? Con los amigos conversamos, hablamos, nos contamos las cosas, intercambiamos experiencias. Pues podríamos decir que la oración es eso, es una conversación. Jesús oraba con su Padre, conversaba con Él. Y Jesús nos invita a que también lo hagamos de la misma manera, nosotros con Él. Por eso las lecturas, repito, van encaminadas hacia esta invitación, a que nosotros consideremos, reflexionemos sobre la importancia y cómo estamos nosotros orando de verdad. Voy a leer la primera lectura, que está tomada del libro del Génesis. En aquellos días, el Señor dijo: la acusación contra Sodoma y Gomorra es muy fuerte y su pecado es muy grave. Voy a bajar a ver si realmente sus acciones responden a la acusación que contra ellas llega a mí. Y si no es así, lo sabré. Partieron de ahí aquellos hombres y se dirigieron a Sodoma. Mientras el Señor seguía en compañía de Abraham, entonces Abraham se acercó y dijo a Dios: ¿es que vas a destruir al inocente con el culpable? Si hay 50 inocentes en la ciudad, ¿los destruirás y no perdonarás la ciudad por los 50 inocentes que hay en ella? Lejos de ti hacer tal cosa, matar al inocente juntamente con el culpable, de modo que la suerte del inocente sea como la del culpable. Lejos de ti, el juez de todo el mundo no hará tal justicia. El Señor contestó: si encuentro en la ciudad de Sodoma 50 inocentes, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos. Abraham respondió: me he atrevido a hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. Pero si faltan 5 para el número de los 50 inocentes, ¿destruirás por 5 toda la ciudad? Respondió el Señor: no la destruiré si es que encuentro allí 45. Abraham insistió: quizá no se encuentren más que 40. Le respondió el Señor: en atención a los 40 no destruiré la ciudad. Abraham siguió: que no se enoje mi Señor si sigo hablando. Y si encuentran 30, él respondió: no lo haré si encuentro ahí 30. Insistió Abraham: me he atrevido a hablar a mi Señor. Y si se encuentran solo 20, respondió el Señor: en atención a los 20 no los destruiré. Abraham continuó: que no se enoje mi Señor si hablo una vez más. Y si se encuentran 10, contestó el Señor, en atención a los 10 no la destruiré. Palabra de Dios. Bien, se entiende mejor este texto del libro del Génesis, donde nos presentan
a Dios caminando en dirección a esta ciudad de Sodoma y a Abraham que lo acompaña en un diálogo. Lo que les decía antes de leer la lectura, la oración es una conversación, es un diálogo de lo que nos acontece, de lo que nos preocupa. Unas veces lo hacemos con oraciones, fórmulas ya que sabemos y conocemos y que forman parte de la tradición de la oración vocal que conocemos. Otras veces lo hacemos con nuestras propias palabras en un discurso coloquial. Todo eso es oración, porque oración es hablar con Dios. Y Abraham hablaba con Dios. Y en este caso, la oración que hace Abraham, la conversación que hace Abraham es una oración de intercesión. Abraham intercede por estas ciudades pecadoras, Sodoma y Gomorra, y entonces le dice a él que si hubieran en esa inmensa ciudad, que se necesitaba 3 días enteros para recorrerla, pero si en esa ciudad de miles y miles de personas solamente se encontraran 50 justos, él condenaría, destruiría, exterminaría aquella ciudad. Yahvé Dios le dice que no, ni por 50, ni por 45, 40, 30, 20, ni por 10. Pero aquí viene el drama, que no los realiza o no lo crea Dios, sino el hombre. Es que en esa ciudad no habían ni siquiera 10 justos. Entonces, este texto es tan bonito y tan lleno de detalles, de gestos, de posibilidades, que a cada uno de nosotros nos puede abrir un campo de reflexión a nivel personal. Como sabemos decir y interrogarnos, ¿qué me está diciendo la lectura del libro del Génesis a mí? Yo puedo ser Abraham, que intercedo por el pueblo, o puedo ser aquel justo que tengo que estar en el número del que habla Abraham. Podemos ponernos en distintas realidades. Total, cualquier actitud nuestra en torno a la palabra de Dios es verdadera y es válida. Qué bueno es que seamos como Abraham, intercediendo, haciendo que nuestra oración sea en favor. El Señor, cuando rezaba en favor de los demás. Muchas veces uno entiende que la oración es comunicación con Dios, pero también de petición, de necesidad. Cristo no oraba a su Padre porque necesitaba algo, Él era Dios, y por lo tanto no podía orarse a sí mismo. Pero cuando Él lo hacía en su condición de verdadero hombre, sin dejar de ser verdadero Dios, lo hacía porque intercedía por nosotros. Y aquí podemos dejar volar la imaginación, ¿verdad? Porque los evangelistas no se han acortado ni se han negado a dejarnos testimonios tan hermosos, más de uno de los 4 evangelistas que nos han narrado que Jesús en muchísimas ocasiones, sobre todo de noche o cuando terminaba una tarea, se escapaba, se iba a un lugar apartado y allí oraba. Allí oraba. Podemos dejar volar la imaginación para pensar en un momento, el Señor en ese momento que oraba, ¿por quién rezaba? Sería un poco así, digamos, alocado, precipitado decir que en esa oración me encontraba yo, en su pensamiento, ¿te encontrabas tú? Pues sí, todos. Qué hermoso es pensar que el Señor ya nos pensaba y nos rezaba, nos rezaba.
Y tal vez decía, Señor, te pido por este que va a nacer en el siglo tal, y en este, y por otro, y esta generación, y esta persona. Su oración era universal. Qué hermoso es saber que el Señor nos encomendaba. ¿Cuántas veces a los sacerdotes, ustedes, queridos hermanos, nos dicen, Padrecito, reza por mi mamá, que la van a operar hoy día. Padrecito, reza por mi hijo, que hoy día o mañana va a tomar un examen para postular a la universidad o a esta academia o a esta institución, o va a presentar su expediente para buscar trabajo. O Padrecito, reza porque mi hija se ha ido a tal país y no sé nada de ella. Y seguimos así. Y abrimos un expediente interminable. Interminable. Pero aquí nadie tiene la hegemonía de la oración. Los sacerdotes y las religiosas no somos personas exclusivas en orar. Tu oración tiene que ser la misma que la mía, en cuanto a que debemos rezar tú y yo. Y debemos rezar, por eso un padre se torna como Abraham, una madre se torna como María, intercediendo. ¿Te acuerdas, María, cuando se acercó a su hijo y también rezó en ese momento? No tienen vino, les dijo. Escuchó María lo que le decía Jesús, que aparentemente daría la impresión de que no iba a hacer el milagro. No estaba dispuesto, no había llegado su hora, le dijo. En pocas palabras, que no se metiera en un asunto que no. Pero inmediatamente María dispone para que su hijo haga el milagro. O sea, los hombres y las mujeres que han tenido fe y lo han demostrado con hechos, son los que han llegado a ser los verdaderos amigos de Dios. En pocas palabras, la oración nos hace muy íntimos de Dios. Por eso vamos a seguir profundizando en esta importancia de la oración, pero quisiera terminar este texto recordando algo que me parece muy importante, y es precisamente el pedir por los demás. Hagamos eso. Todos tenemos, yo como obispo tengo un deber sacrosanto. Me ha encomendado la Iglesia la porción de una parte de su Iglesia, de Jesucristo, por la cual debo cuidarla y rezar. Pues también un padre de familia tiene su esposa, tiene sus hijos, tiene su entorno, tiene por quién rezar, debe hacerlo. Y lo mismo el esposo, la esposa, perdón, y lo mismo los hijos. O sea, esa reciprocidad, ese ámbito, esa comunión en la oración, unos por otros. Rezando unos por otros es como que nos defendemos, como que cuidamos las espaldas. Pero a veces nos olvidamos. Qué terrible sería que un obispo no rece por su diócesis, por sus fieles, por sus sacerdotes, por las religiosas, por las comunidades parroquiales, por todos y cada uno, aunque tal vez no les conozca uno por uno, pero tiene el deber sacrosanto de rezar. Lo mismo el papá, rezar por sus hijos, todos los días, con nombre propio, y lo mismo la esposa, y así, y lo mismo en el trabajo. ¿Cuántas veces entra la desazón, la inquietud porque hay un problema en el trabajo? Y lo primero que hacemos es saber cómo nos defendemos. E inclusive hasta podríamos ver si podemos plantear una querella judicial. No vamos a un abogado corriendo para ver cómo se puede hacer. Pero nos olvidamos que lo primero que debemos hacer es entrar en nuestra casa, que es nuestra alma, sentarnos con la actitud de María a los pies de Jesús, y ahí desahogar, dejarlo todo. Pero no lo hacemos.
Por eso quisiera terminar esta parte del texto de la primera lectura haciendo una invitación. Todos tenemos motivos más que suficientes por qué dirigirnos a Dios. También por nosotros mismos, rezamos por nosotros mismos, que duda cabe. Pues vamos a pasar ahora al texto evangélico, que como ya sabemos bien, en este ciclo C del año del 2016, ha sido tomado del tercer evangelista San Lucas. Una vez estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo al Señor: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Él le dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación. Y les dijo: si alguno de ustedes tiene un amigo y viene durante la medianoche para decirle: amigo, préstame 3 panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y de dentro el otro le responde: no me molestes, la puerta está cerrada, mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Si el otro insiste llamando, yo les digo que si no se levanta y se los da por ser o en razón de ser amigo suyo, al menos para que no siga molestando, se levantará y le dará cuanto necesite. Por eso yo les digo: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y a quien llama se le abre. Porque ¿qué padre entre ustedes, cuando su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra? ¿O si le pide un pescado, le va a dar una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le va a dar un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos como son, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pidan? Palabra del Señor. Yo diría que ese texto ya corona espléndidamente la reflexión primera, ¿verdad? Casi, yo diría, ya nos vamos, me despido, les doy la bendición y ya, terminó todo. Porque qué bonito lo que el Señor nos dice. Qué hermoso lo que el Señor ahora nos plantea. Y la invitación, fíjense queridos hermanos, cómo el Señor nos ayuda a vencer la timidez. Es como si nos dijera, en ese diálogo, en ese coloquio, como cuando alguien le dice: oye, no seas tímido, hombre, anímate, pide. ¿Y solamente esto me pides? ¡Ánimo, más! No, pero no puedo, tengo vergüenza. No tengas vergüenza. Pídeme más, pídeme. El Señor aquí es como si nos dijera a cada uno de nosotros: oye, ¿tan tacaño crees que soy? ¿Crees que yo soy tacaño como tú? ¿Tú crees que yo soy devoto de la Virgen del Puño como tú? Qué bonito este texto. Este texto cómo nos ayuda a mirar las cosas de manera distinta. Sobre todo por una cosa que es muy importante saberlo. Cuando Jesús accede a esa petición de este discípulo a que le enseñe a rezar, comienza la oración que es el Padre Nuestro, que tiene ciertas peticiones, pero con la primera palabra, primer sustantivo, Padre, Pater, pero que en la traducción original, es decir, en los textos primeros que se ha encontrado de San Lucas, está la palabra aramea Abba. Y esta palabra aramea Abba no significa padre. Es un poco difícil de traducirla, porque es una palabra coloquial, llena de sentimiento y de ternura. Algo así como amorcito, papá, papito, papacito. Algo así como cuando alguien, por el amor que le tiene a otra persona, se desborda y encuentra una palabra certera para decirle y expresarle todo lo que tiene en su corazón.
amor mío, cielito lindo. Podemos seguir pensando a nivel de amor, lo que le dice un enamorado a su enamorada, lo que le dice una mamá a su hijo pequeñito, terroncito de azúcar. Podemos seguir hablando. Jesús en ese momento, cuando nos enseña el Padre Nuestro, utiliza la palabra Abba, que nosotros le hemos traducido por Padre. Pero quiere decir eso y muchísimo más. Quiere decir que el Señor nos quiere a nosotros y Él pone, Jesús, en nuestros labios una palabra de ternura que a Dios se le pueda derretir el corazón. Decirle a Dios, papito, Padre mío, mi Padre del alma, Padre de mi corazón, Padre de mis anhelos, de mis deseos. Imagínate tú lo que tú lo pudieras decir a Dios. Pues eso es. Este es el Padre Nuestro que rezamos. Y que a veces las palabras van por un lado y la cabeza va por otro lado. ¿Cuántas veces rezamos de boca y no con el corazón? ¿Cuántas veces no acompañan a las palabras el asentimiento del corazón, de la mente? Como loritos, repetimos palabras ya sabidas. Y el Padre Nuestro es un tesoro. Es un tesoro, una joya. Basta solamente que nos quedemos con ella. San José María tuvo una experiencia muy profunda, muy fuerte con esta palabra. Se encontraba en las calles de Madrid y en cierta ocasión se encontró que no podía más y decía Abba, 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 y repetía. Y parecía que su corazón le explotaba, que no podía más, que Dios le había dado a entender cómo y de qué manera Él era su Padre. Si nosotros pudiéramos entender esto, que Dios es nuestro Padre, cuántas cosas evitaríamos, cuántos problemas tendríamos menos. Por eso pedir y se nos dará, buscar y encontraremos, tocar y nos darán. Queridos hermanos, la palabra de Dios ha llegado a nosotros en buena medida para que nosotros, tú y yo, seamos verdaderamente personas orantes, personas que recemos. No te canses de orar. Hoy en día vemos con tanta tristeza que la gente busca algunos seguros, se ponen guaylulos, se ponen no sé qué cosa, llevan en el tobillo una medallita, en el cuello rosarios, 3, 4 rosarios, y los rezan. Todos van con esos Walkman, con esas cosas aquí, con la música del momento. ¿En qué momento se reza? ¿Cuánto espacio desperdiciamos para rezar? No sabemos rezar, no hacemos de cada día, de cada instante. A veces lo que menos se nos ocurre es tener un rosario en la mano. Lleva un rosario en tu bolsillo. Y dice, yo, vamos Señor, ¿yo cómo voy a llevar? Yo soy varón y ¿qué es eso? Y voy a la universidad y ¿qué me van a ver los alumnos? Me van a decir que, oye, este profesor, ¿qué le pasó? Que ya es curita. ¿Ya ven? O sea, los curitas nomás rezamos, ¿no? O sea, los curitas solamente tenemos que llevar un rosario. Qué equivocados estamos, qué errados estamos en tantas cosas. Aprovechemos. Por eso el diablo se aprovecha más que nosotros. Y el diablo lo primero que nos quita es la gana de orar. Y dejamos la oración por quítame esta paja. Vamos a rezar, queridos hermanos, recemos. Hagámoslo con cariño, con amor. Y ahora les voy a impartir la bendición. Pero claro, es el día de la oración. ¿Y qué les parece si rezamos un Padre Nuestro? Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No podemos dejar a Santa María sin una petición, ¿verdad? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Glorifiquen a Dios con sus vidas, queridos hermanos, y seamos verdaderamente alma de oración. Les saludo por el Día de la Patria y muy pronto les daré el saludo y la reflexión por el Día de la Patria. No se me van a salvar. Hasta luego. Pater noster, pies in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua. Heroica TV, el canal de Tacna.